Revelado. La sorprendente razón por la que mi nuera me pidió evitar su boda. Un dilema increíble. Don Javier, un hombre de 70 años, se encontraba en su modesta casa en La Merced, con el eco de risas familiares resonando en cada rincón. El olor de la comida preparada por su difunta esposa, doña Rosa, envolvía el ambiente. La preparación de la boda de su hijo Diego le había dado una alegría renovada, pero esa tarde soleada todo cambió. Valeria, su nuera, entró con una expresión que le heló la sangre. Al mirar sus ojos, llenos de determinación, el corazón de don Javier se hundió. «No quiero que estés en la boda», le dijo, como si le arrebataran algo fundamental. La revelación lo golpeó. Era más que una ceremonia. Era el símbolo de la unidad familiar que había trabajado arduamente para preservar. Se sintió atrapado en un torbellino de emociones, confusión, tristeza y un rayo de indignación. ¿Qué había hecho mal?, se preguntaba, su mente acelerada reviviendo momentos de enseñanza sobre el respeto y la lealtad. Esos valores que le habían inculcado sus padres parecían desmoronarse ante él, como un castillo de naipes. Mientras Valeria continuaba explicando, Javier se sumió en sus pensamientos, luchando contra el malestar que le generaba la situación. No entendía qué había llevado a su nuera a tomar una decisión tan drástica. La imagen de su familia, unida y feliz, se desvanecía ante sus ojos. Recordaba cómo doña Rosa siempre decía que los secretos solo traen más dolor, y su pecho se apretó al tomar conciencia de que probablemente había algo oscuro en el pasado de Valeria que no conocía. Atormentado, comenzó a revisar viejas cartas y fotografías. Encontró una imagen de su hermano, difunto en circunstancias misteriosas. Las memorias de aquel momento desgarrador le atravesaron como un rayo. La fragmentación familiar por orgullo y secretos lo había marcado, y ahora, de alguna manera, esos fantasmas regresaban para atormentarlo. La pregunta que lo atormentaba era, ¿había heredado esta incapacidad para enfrentar la verdad? ¿Respetar el deseo de Valeria o luchar por lo que representa la familia?, se cuestionó, sintiendo que el peso de la tradición y los recuerdos le oprimían el pecho. La familia siempre había sido su mayor orgullo, pero la angustia crecía en su mente. Se debatía entre ser el pilar que defendía la unión familiar o ser un espectador pasivo de los acontecimientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se hacía insoportable. Javier sintió cómo una angustia indescriptible se había apoderado de él. ¿Quién era él para decidir el futuro de Valeria y Diego?, pensó. Su respiración se volvió irregular. Cada latido parecía un eco de su desasosiego. Cerró los ojos por un instante, buscando en su mente la respuesta que no llegaba, pero justo cuando se disponía a confrontar a Valeria, su teléfono sonó. Era Diego. La urgencia en su voz lo paralizó. «Papá, necesito que hablemos. Es importante». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que estaba a punto de conocer cambiaría su vida y la de su familia para siempre. La angustia, las dudas y la incertidumbre le abrazaban el alma. El dilema se amplificaba y la verdad permanecía oculta, como un monstruo esperando a ser liberado. ¿Iba a ser capaz de enfrentar la realidad o se dejaría arrastrar por el miedo? La necesidad de descubrir lo que realmente estaba en juego lo mantenía atado a un destino incierto. Diego llegó a la casa de su padre con un rostro que hablaba más que 1000 palabras. Don Javier estaba sentado en su butaca, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La inquietud revoloteaba en su pecho mientras miraba a su hijo. Eran años de consejos, de paradas en seco y de decisiones difíciles, pero nunca había experimentado un momento en el que se sintiera tan impotente. «Papá, hay algo que necesitas saber sobre Valeria», comenzó Diego. Su voz temblaba ligeramente. Don Javier se enderezó. Su corazón palpita con la anticipación de un nuevo descubrimiento. Esa sería tal vez la llave que abriría la puerta a todo lo que parecían ocultar.
Sin embargo, la preocupación por las palabras que podrían seguir se apoderaba de su mente. «Dime, hijo», respondió Javier, tratando de mantener la compostura. «Valeria tiene un pasado que ha decidido no compartir con nosotros, un pasado que bien podría ser la razón de su decisión», explicó Diego, el dolor reflejado en sus ojos. La mente de don Javier empezaba a girar. Su experiencia lo empujaba a pensar que había algo en ese pasado que amenaza con desgarrar a su familia. ¿Qué tipo de pasado? La voz de Javier sonó más firme de lo que se sentía. Diego tragó saliva antes de hablar. «Me encontró en el trabajo, en una situación que se tornó incómoda. Un viejo amigo mío». Diego se detuvo, buscando las palabras correctas. «El tipo con el que solías jugar en el barrio, ¿no?». Don Javier recordó vagamente esos días, las risas y la camaradería. «¿Y qué tiene que ver eso?». «Tuve que acompañarlo a la cárcel. Fue un lío muy serio. Valeria se sintió en peligro después de eso. Más que eso, la última vez que hablé con ella, me dijo que había un elemento de su pasado que la estaba persiguiendo. Papá, ella teme que eso cambie todo lo que hemos construido», dijo Diego, su voz baja pero firme. Don Javier se estimuló con las palabras. Quizás Valeria no solo estaba en contra de su presencia en la boda, quizás estaba tratando de proteger a su familia de algo más sombrío y profundo. ¿Y tú cómo te sientes al respecto?, Javier indagó en busca de claridad en la confusión que lo rodeaba. «No sé qué hacer, papá. La quiero, pero no sé si puedo salvarla de lo que trae consigo. Me enfrenté a una verdad que nunca quise ver. Ella tiene sombras en su historia, como muchos de nosotros», explicó Diego, desolado, como si hablase de un ser querido a punto de desvanecerse. Los ojos de don Javier aumentaron la intensidad de su mirada. La confusión se había transformado en una resolución implacable. «Necesitamos ir a hablar con ella, aclarar esto de una vez por todas. No quiero que estos secretos nos destrocen como lo hicieron en el pasado. Mi familia es lo único que tengo», afirmó, tomando la decisión que daría dirección a sus acciones. A medida que se levantaba de la butaca, el peso de la responsabilidad lo empujaba hacia adelante. Su mirada se centró en Diego, quien tenía una mezcla de temor y esperanza. «Voy a enfrentar mis propios demonios, papá», respondió Diego con determinación. Mientras ambos salían, don Javier sentía una nueva llama encenderse en su interior. Había un futuro que proteger, una verdad que desterrar y la probabilidad de una reconciliación. Se determinó a descubrir el misterio que se interponía entre su nuera y la felicidad de su familia. Sin embargo, a medida que se acercaban a la casa de Valeria, una sensación inquietante subió por su espalda. En el fondo, sabía que esta confrontación podría hacer tambalear los cimientos de su familia. «¿De verdad estoy listo para esto?», se preguntó, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras se preparaban para entrar, estos pensamientos lo asediaban. ¿La verdad los liberaría o los separaría aún más? El momento de la verdad se acercaba y nada podía prepararlos para el impacto que estaba por venir. Diego llegó a la puerta de la casa de Valeria, con cada paso resonando en su mente como un eco de su incertidumbre. Las palabras que había compartido con su padre aún retumbaban en sus pensamientos, mezclando la preocupación y el amor que sentía por ella. La revelación del pasado de Valeria había sacudido su mundo de una manera que nunca anticipó. Ahora necesitaba enfrentarse a una realidad que podría destrozar su futuro. Mientras esperaba que Valeria abriera la puerta, Diego reflexionaba sobre lo que podía significar esta conversación. Se preguntaba si era capaz de ser el ancla que ella necesitaba en medio de su tormenta interna, o si, por el contrario, su amor no sería suficiente para superar los fantasmas que la acosaban. ¿Cuántas veces había ignorado las señales de advertencia respecto a su historia? Ahora se enfrentaba a una elección crucial: huir de esta verdad o sumergirse en ella. Valeria finalmente abrió la puerta, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y tensión. Ella lo observó, como si intentara leer sus intenciones. Diego forzó una sonrisa, pero apenas logró contener el tumulto de emociones que lo embargaba. «¿Podemos hablar?», fue lo único que logró pronunciar. Entraron y se sentaron en la pequeña sala de estar. La atmósfera densa con un silencio que parecía presagiar lo que estaba por venir. «Diego, no me mires así. Sabes cómo me siento acerca de este tema», dijo Valeria, sus palabras temblando, cargadas de un peso que ella no podía sacudirse.
Lo sé, pero necesito entender. Necesitamos entender, respondió él, sintiendo que cada palabra era un paso más cerca de un abismo del cual no sabía si podría regresar. La presión estaba aumentando, y Diego sabía que ninguna evasión ayudaría. Necesitaba confrontar la verdad. Yo tengo un pasado que pensé que había dejado atrás, pero las decisiones que tomé me siguen a donde quiera que vaya, confesó Valeria, su voz tan quebrada como un cristal. Esa fracción de vulnerabilidad en su tono hizo que Diego sintiera el dolor apretarse en su pecho. No tienes que cargarlo sola, Valeria. Estoy aquí por ti, pero necesito saber qué me ocultas, dijo, su corazón latiendo al ritmo de su determinación. Ella cerró los ojos, respiró hondo y finalmente empezó a relatar su historia. Cuando era joven, cometí errores. Me involucré con personas equivocadas y tomé decisiones que me llevaron a un mundo del que nunca pensé que podría salir. Uno de esos errores es lo que involucra a tu amigo. El ciclo de la violencia es difícil de romper. Cada palabra era un golpe, surgiendo de su pasado oscuro, una revelación que desnudaba su alma. La conexión entre ellos empezaba a estrecharse, pero el miedo de Diego crecía. Mientras Valeria se abría, él se percataba de que tan frágil era la construcción de su relación. ¿Podría realmente lidiar con la carga que Valeria traía consigo? La verdad revelaba un dilema inesperado y profundo. ¿Su amor era suficiente para reconstruir lo que estaba a punto de desmoronarse? Valeria, notando el cambio en Diego, lo miró más intensamente. No lo haré pasar por esto a ti. No quiero arrastrarte a mis problemas. Si consideras que mi pasado es demasiado pesado para cargar, es mejor que lo digas ahora. Las palabras de Valeria lo atravesaron y Diego sintió que se enfrentaba a una decisión monumental. La lucha interna estallaba en su mente. El amor que sentía por ella se batía contra el temor a la carga que podría implicar. ¿Seguiría adelante o se detendría en la línea de fuego? Su corazón se debatía entre la valentía y la inseguridad. Antes de que pudiera formular una respuesta, el sonido de la puerta hizo eco en las habitaciones, señalando la llegada de un visitante inesperado. Valeria se tensó, su rostro palideció. No, no puede ser, murmuró, su angustia evidente. Diego lo supo al instante. La confrontación que habían empezado a hacer palidecería bajo la nueva y ominosa amenaza. El pasado de Valeria no solo la seguía a ella, sino que lo alcanzaba a él. El suspense comenzaba a apoderarse del instante, y Diego sintió que la verdadera prueba de su amor y su fortaleza personal llegaba en ese mismo momento. Diego sintió que la atmósfera en la sala se volvía casi irrespirable. La tensión lo envolvía como una nube oscura, interrumpiendo cualquier intento de concentración. La voz de Valeria se desvanecía en su mente, atenuada por la llegada de un desconocido que amenazaba con desmantelar lo que él creía que era una relación a prueba de todo. ¿Quién es?, preguntó Diego, revelando más inquietud de la que pretendía. Valeria no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en un punto distante, como si intentara conjurar valentía de algún lugar remoto. «Es alguien del pasado», dijo finalmente, su voz temblando. «Alguien que pensé que había dejado atrás para siempre. Este momento no debería estar sucediendo». Diego sintió que su mente comenzaba a girar. El pasado de Valeria se acercaba como un espectro, afectando no solo su bienestar emocional, sino sus ansias de construir un futuro juntos. Preguntas se acumularon en su mente. ¿Qué tipo de amenazas podría representar esta figura? Valeria había estado realmente sintiéndose a salvo. «Debo confrontarlo. Este ciclo no puede repetirse», musitó Valeria, pero su brío se tornaba en resignación. La idea de ser arrastrada nuevamente a un mundo de conflicto le resultaba inaceptable. «No, Valeria. Primero tenemos que hablar», Diego insistió, decidido a no dejar que el miedo entre ellos arruinara su conversación. Pero él mismo se sentía incapaz de mantener la calma.
Su corazón golpeteaba con fuerza, y la necesidad de tener claridad superaba el momento de la verdad en el que estaban parados. Esto no solo te afecta a ti, también me afecta a mí. ¿Quieres salir corriendo ahora?, Valeria replicó, con un tono que abrigaba más desafío que súplica. Las sombras de mi pasado siempre han regresado. Es una parte de mí que no podré soltar. Y eso podría arrastrarte también. Diego se preguntó si estaba tomando la decisión correcta al mantenerse firme. Sin embargo, la idea de rendirse frente a un desafío que ahora involucraba a Valeria lo llenaba de desesperación y confusión. Y al mismo tiempo, también sentía una chispa de determinación. Tenía que saber si su amor podía sortear estas pruebas. No voy a dejar que esto me asuste. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo con una convicción que intentaba sostener, a pesar de que sus dudas aún danzaban en su mente. Con cada palabra de apoyo, sentía que estaba moldeando su nueva identidad como pareja, una que estuviese dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa. En ese preciso instante, un rayo de luz se filtró a través de la ventana, iluminando el rostro de Valeria. Era una luz trémula que quebraba la penumbra del momento. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y aliento renovado. ¿Realmente puedes con esto?, preguntó, temerosa pero esperanzada. Diego le respondió con un asentimiento, reconociendo que tenía más por ofrecer de lo que había creído. Su deseo de ser un pilar en la vida de Valeria comenzaba a superar su miedo a lo desconocido. No obstante, el sonido de los pasos se acercaba a la puerta, y antes de que Diego pudiera formular su próximo pensamiento, una sombra se proyectó en el cristal. Se detuvo, mirando a Valeria con una mezcla de desafío y necesidad. Sea lo que venga, estoy aquí. Al abrirse la puerta, un nuevo rostro apareció, uno que parecía tener el poder de desatar una tormenta aún mayor. Ante ellos, un hombre con aire desafiante se cruzó de brazos, lanzando una mirada al interior de la sala. Sus intenciones estaban claras. No había venido a buscar una conversación amigable. Diego sintió cómo su mundo se inclinaba peligrosamente sobre la cuerda floja de la incertidumbre. Al enfrentarse a este nuevo desafío, se dio cuenta de que su viaje personal había comenzado realmente, no solo por su vínculo con Valeria, sino por su propio sentido de identidad y fortaleza. La confrontación estaba en su máxima expresión, y de alguna manera Diego sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. ¿Podría ser el hombre que Valeria necesitaba, o sucumbiría ante el peso de su propio miedo? La tensión crecía en el aire. La pregunta era si ambos podrían sortear este nuevo obstáculo juntos o si las diferencias del pasado se encerrarían en una espiral de ruina. Diego se sintió como si el aire se espesara a su alrededor cuando el hombre hizo su entrada. Se cruzó de brazos, como si se preparara para dar un espectáculo. La mirada de Valeria cambió, un cambio que Diego captó instantáneamente. La vulnerabilidad regresó a su rostro, opacando la luz que había brillado por un breve instante. ¿Qué quieres?, preguntó Valeria, su voz ahora un hilo tenso. El hombre sonrió, despectivo. Ese es un juego que no tendría que empezar, respondió Diego, intentando que la rabia no le nublara el juicio. Estaba en un punto crítico. Podría nuevamente dejarse arrastrar por el miedo o enfrentarse al desafío. En su mente, se fuertemente preguntó cómo podría salir adelante, cómo podría salir del túnel de duda que se extendía ante él. Valeria dio un paso hacia adelante. Diego, no necesito que pelees mis batallas. Esto es algo que debo resolver yo sola. La determinación en su voz resonó en su interior, pero entonces una sensación de inseguridad la relevó. ¿Acaso estaba siendo un estorbo? Era un peso que Valeria soportaba por su propia decisión. «Valeria», la interrumpió nuevamente el hombre, acortando la distancia entre ellos. «Tu vida ha estado marcada por decisiones equivocadas, desde mí». Diego sintió su corazón acelerarse. El pasado de Valeria no era solo una carga,
Era un territorio desconocido que podía fracturar su relación, y eso le causaba auténtico pavor. La vida está hecha de decisiones, dijo Diego, encontrando un nuevo sentido de fortaleza, y tú no tienes derecho a decidir por ella, no hoy. La decisión de hacerse escuchar era su herramienta más poderosa. Necesitaba formar una barrera no solo para proteger a Valeria, sino también para reafirmarse a sí mismo en esta nueva identidad. Se dio cuenta de que estaba en un momento de autocomprensión crucial, no solo por el dolor que significaba confrontar la sombra del pasado, sino porque la situación le permitía crecer. Nunca antes había sentido la necesidad de afirmar su propio lugar, y eso era liberador. Respiró hondo. El aire fresco corría a través de sus pulmones, llenándolo de una renovada determinación. Sin embargo, el hombre sonrió de nuevo, su expresión mostrando que disfrutaba el conflicto. «Veremos quién gana esta vez», dijo con desdén, mientras se adentraba aún más en la sala. La advertencia lo dejó en un estado de alerta, como un aviso de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Diego miró a Valeria, quien parecía simultáneamente asustada y empoderada. En su interior sabía que esta era su oportunidad de demostrar quién era realmente, no solo un amante, sino un compañero dispuesto a enfrentar los fantasmas del pasado. Todo dependía de cómo se desarrollara esa noche. La pregunta que pulsaba el aire era si su crecimiento podría preverse en medio de tal caos. Podría ser el punto de inflexión en sus vidas, o el precipicio de un nuevo descenso a relaciones maniatadas por las sombras. Pero con cada decisión, con cada enfrentamiento, Diego se daba cuenta de que esta nueva vida se construía en el aquí y el ahora, un lugar donde el pasado no dictaba el futuro. Entonces, mientras la tensión crecía y las palabras comenzaban a desatar su significado verdadero, Diego sintió que el terreno bajo sus pies cambiaba. ¿Sería capaz de tomar decisiones que lo impulsen a un capítulo aún más poderoso? ¿O se vería arrastrado a las espiras del miedo? El silencio se espesó, colisionando con latidos de incertidumbre en el pecho de Diego. La tensión era palpable, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Contempló a Valeria, quien con su mirada entre preocupada y decidida enfrentaba a su propio pasado. Diego se sintió incapaz de relajarse. En ese instante, su mundo se redujo a la lucha por no ser un mero espectador. La convicción de Valeria lo llenaba de orgullo, pero también le generaba un torbellino de emociones. Ella lo enfrentaba, ya no solo a él, sino a las sombras que lo acechaban, a esos pequeños demonios que siempre habían intentado separarlos. «Es un riesgo», se susurró a sí mismo. Era el momento de tomar decisiones que pudieran modelar su futuro, no solo como pareja, sino también como individuos en evolución. «Diego, confía en mí», le dijo Valeria, su voz ahora más suave, pero con un halo de firmeza. «Necesito que permanezcas a mi lado, pero tengo que hacer esto sola». La mezcla de sentimientos que tuvo en ese instante lo abrumó. Siguió creciendo en él la sensación de que era el momento de dejar de lado el miedo y abrazar su papel de apoyo. «Te apoyo, pero…» dejó la frase en el aire, reconociendo que su propio viaje de autoafirmación no podía posponerse. La lucha por su identidad se entrelazaba con la batalla de Valeria, y ambos se hallaban en un cruce de caminos en donde la única dirección era hacia adelante. El hombre en la habitación, que ahora parecía un mero espectador de esta danza emocional, se detuvo a observar. Diego sentía la necesidad de comunicar sus propios deseos, no solo ser un escudo. «Tu pasado no define tu futuro, Valeria», afirmó, empleando cada sílaba para anclar su confianza. «Ni el mío tampoco debe estar atado al miedo». La palabra miedo resonaba a través del espacio, un eco que tanto Diego como Valeria estaban aprendiendo a desafiar. Aquel individuo que había perturbado su vida no podía separarlos, y Diego se dio cuenta de que ahora tenía herramientas que antes no había considerado: la asertividad, la voz que había mantenido sumergida por mucho tiempo. El hombre soltó una risa burlona, mas Diego mantuvo la mirada fija en Valeria. «No importa lo que pienses, ya no somos tus marionetas.
Cada decisión que tomamos a partir de ahora estará en nuestras manos. A medida que esas palabras fluyeron de su boca, sintió como un peso se aligeraba en su pecho. Era un punto de inflexión, no solo en su relación, sino en su visión del mundo. Valeria mostró un leve destello de sorpresa, y en su mirada Diego logró vislumbrar una nueva chispa de esperanza. La conexión entre ellos se fortalecía por cada palabra. Separarse de lo que fueron y desenredar lo que pudieron haber sido se convertía en su nuevo desafío. Al igual que él había tratado de protegerla, ella también estaba empezando a luchar por él. Un nuevo impulso le llenó de determinación. Valeria, te prometo que mientras enfrentes esto, no te dejaré caer. Pero al mismo tiempo, necesito que me dejes ser parte de esto. Hablar de esa manera lo había liberado, como si por fin estuviera tomando control de su propia narrativa. Era un acto de declaración que desafiaría cualquier sombra oscura que se interpusiera. El hombre, que aún asistía al espectáculo emocional, pudo percibir el cambio en la dinámica. Diego sintió que el terreno interno que había conquistado lo preparaba para un enfrentamiento que iba más allá de palabras vacías. Juntos, se convertían en coautores de su propio destino. Sin embargo, la sonrisa del hombre se amplió. Ahora parecía alimentar el fuego con su silencio. ¿Realmente piensas que eso cambiará algo? Sus palabras estaban cargadas de desafío, como si sembraran la semilla de la duda en el aire. La creciente presión lo hizo sentir más vivo que nunca. El sudor empezaba a formar pequeños puntos en su frente. Diego sintió que era un momento crítico en el que su historia podía reescribirse. Este era solo el comienzo de un viaje hacia la confrontación de sus propios miedos. Al mirar a Valeria, comprendió que él ya no era el mismo. Había un crecimiento palpable dentro de él, una fuerza naciente que le instaba a seguir adelante. Y mientras la tensión aumentaba, Diego se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar al hombre que interrumpía, sino también a la historia que ambos compartían y que aún quedaba por contar. ¿Serían capaces de enfrentarse a cada obstáculo que se les presentara o caerían ante su propia incertidumbre? El aire en la habitación se llenó de una tensión casi palpable, como si cada palabra que no se decía pesara más que el aire mismo. Diego sintió que su mente se agitaba entre un torrente de emociones y el deseo de actuar con claridad. Miró a Valeria, quien se mantenía firme, y esa determinación lo empujaba a dar un paso al frente. ¿Cambiar algo?, repitió Diego, esta vez más alto, permitiendo que la incredulidad calara en su voz. No se trata de cambiar las cosas, se trata de enfrentar lo que existe, de enfrentarnos a nosotros mismos. Al pronunciar esas palabras, sintió cómo una barrera dentro de él se desmoronaba. La lucha por su voz comenzó a asomarse con mayor claridad. Ya no iba a permitir que su voz se apagara tras la sombra de su pasado. El hombre que los observaba parecía reevaluar su táctica, y las miradas de Diego y Valeria se encontraron en un instante de silenciosa complicidad. Valeria asintió lentamente, comprendiendo que el cambio no solo dependía de ellas dos, sino que debía incluir a sus miedos y a aquellos que intentaban desgastarlas. «Diego», dijo Valeria, y su tono tenía una mezcla de urgencia y suavidad. «Esto se intensificará, y no sé cuánto tiempo pueda resistir». La realidad de la situación era abrumadora, y Diego sintió una punzada de angustia al visualizar la posibilidad de que ella se sintiera sola en esta lucha. «Sabes que no estás sola», respondió él, intentando proyectar una certeza que aún no sentía completamente. Dentro de él, la autoconfianza crecía, pero había un abismo entre ese poder emergente y la sorpresa del desafío que tenía delante. Era como escalar una montaña, donde cada paso hacia arriba se hacía más intenso y difícil, pero también más necesario. «Voy a ser la mejor versión de mí mismo en este proceso», se dijo en voz baja, y esa afirmación resonó con fuerza, tanto en su mente como en su pecho. Reconoció que el proceso no solo implicaba estar al lado de Valeria, se trataba de entenderse mejor a sí mismo, de descubrir hasta dónde podían llegar. Con cada decisión que tomaba, reformulaba su identidad en el presente.
Justo cuando la conversación comenzaba a adquirir un rumbo más claro, el hombre hizo un avance, acercándose un paso más, como si quisiera cerrar el círculo de tensión. «¿Pero qué has hecho tú para realmente cambiar? Solo hablas», soltó con desdén. Diego sintió que una ola de rabia lo invadía, pero pronto dio paso a una calma enfocada. Se dio cuenta de que aunque el hombre intentara socavar su progreso, lo verdaderamente importante era la disposición de confrontar no solo al hombre, sino las dudas muy reales que nacían de su propia historia. «Voy a demostrarte que estas no son solo palabras», respondió, su tono firme. Este era el momento decisivo que había estado esperando. Lo que había comenzado como un intento de proteger a Valeria se transformaba en un compromiso interno por su propio crecimiento. La lucha por su voz se sentía más fuerte y el camino hacia la autoafirmación se despejaba ante él. La siguiente mirada de Valeria lo animó y eso fue suficiente para entender que estaba empezando a desatar sus propias ataduras. «No permitiremos que el miedo dicte nuestras elecciones», exclamó, sintiendo la energía fluir entre ellos. Sin embargo, el eco del hombre aún resonaba en sus mentes, y Diego se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Estarían preparados para lo que venía o las sombras del pasado revivirían y resultarían más difíciles de enfrentar de lo esperado? El destino les aguardaba, y las decisiones que tomaran en el instante siguiente podrían definir todo su futuro. Diego sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras enfrentaba la mirada desafiante del hombre. Sabía que esa confrontación no solo era un reto hacia un extraño, sino un símbolo de todas las batallas que había esquivado durante mucho tiempo. El ambiente era una mezcla de desconfianza y adrenalina. Cada uno de ellos debía despojarse de máscaras, y esa era la clave para avanzar. Con cada segundo que pasaba, la determinación de Diego se transformaba en una especie de mantra interno. No tenía claro qué pasaría después, pero lograba identificar el miedo como un aliado, y no solo como un enemigo. Si quería ser la mejor versión de sí mismo, debía entender que el miedo podía ser el inicio de algo constructivo. «¿Qué quieres demostrar?», preguntó la figura que tenía enfrente, y las palabras resonaron en su mente como un eco. No estaba preparado para responder a esa pregunta de manera superficial. La respuesta debía surgir de una introspección cruda, de los rincones oscuros de su historia. Ahí encontró un resquicio de claridad. «Quiero demostrar que puedo ser fuerte, que puedo enfrentar mi pasado y que no voy a dejar que mi voz sea acallada otra vez». Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de un poder renovado. Era el momento de actuar, no solo de hablar. Los recuerdos de su historia se agolpaban, pero esta vez no lo intimidaban. Eran piezas de un rompecabezas de crecimiento. Valeria, sintiendo lo que había detrás de esas palabras, añadió: «Y no solo eso, también quiero demostrar que la vulnerabilidad no nos hace débiles, sino que nos fortalece». Era una apuesta a la autenticidad. Reconocía que en un mundo donde la imagen a menudo era más importante que la esencia, expresar sus debilidades podría humanizarlas. Los ojos del hombre endurecieron mientras el camino hacia la liberación se delineaba ante Diego y Valeria. Era evidente que su adversario no esperaba esa respuesta. Aquí no solo había un desafío físico, se trataba de un debate psicológico, donde cada palabra contaba y cada gesto tenía un propósito. No obstante, la tensión no se disipaba del todo. Diego sabía que tenía que aclarar sus intenciones. Lo que estaba en juego superaba la confrontación momentánea. «No vengo a enfrentar solo a un hombre. Vengo a luchar por el derecho a ser quien soy, por el derecho a soñar y a vivir plenamente», agregó con serenidad creciente. Esa lucha interna que había mantenido ocultada durante tanto tiempo, finalmente se volvía su motor. Mientras hablaba, sintió que la energía de su propia voz lo envolvía. Era un cambio en la percepción, una evolución hacia su verdad. Esa pelea representaba un compromiso no solo con Valeria, sino consigo mismo. La autoprotección que había llevado a cabo durante años se desmoronaba, y cambio por autoaceptación se sentía liberador. El hombre, aunque receloso, no podía ignorar la resistencia que irradiaban.
Diego comprendió que la actitud del otro al darse cuenta del poder que estaba tomando era tan importante como lo que él mismo experimentaba. La electrificación en el aire parecía simbolizar el despertar de sus capacidades. Tal vez lo que más temíamos no es lo que piensan los demás, sino lo que somos capaces de hacer si dejamos a un lado nuestras inseguridades, reflexionó Valeria, integrando sus pensamientos a la confusión que flotaba en la habitación. Diego entendió en ese instante que el verdadero desafío estaba mucho más allá de la confrontación. Era un llamado interno a dejar que la vulnerabilidad revelara su fuerza, y esa revelación lo impulsó aún más a actuar. Tengo que comenzar a creer en mí mismo más que en los miedos que me han dominado, se afirmó mentalmente. Al darse cuenta de que la batalla apenas comenzaba, Diego sintió que un nuevo capítulo de su vida se abría ante él. Sería capaz de enfrentar no solo a su oponente, sino también a los demonios internos que aún lo perseguían. Era un reto que no podría evitar, y estaba preparado para enfrentarlo con toda la fuerza que había cultivado. La llegada de un futuro incierto lo llenaba de una mezcla de temor y emoción. Las decisiones que tomarían Valeria y él en los siguientes momentos no solo definirían su relación, sino que definirían su desarrollo personal vivido. ¿Sería el coraje suficiente para liberarse de las ataduras que su vida había impuesto? La respuesta, aunque en el aire, prometía abrir caminos jamás imaginados. Diego respiró hondo, sintiendo el aire fresco en sus pulmones. Cada inhalación parecía cargarlo de una energía renovada, como si el momento que vivía lo preparara para el futuro. Liberándose de sus cadenas invisibles, dio un paso hacia su oponente, con el firme propósito de no solo participar en esa confrontación, sino de florecer a partir de ella. Su mente se llenó de imágenes sobre lo que había dejado atrás. Los años de rechazo y silencio traían consigo una carga emocional que ya no deseaba cargar. En ese instante, entendió que cada una de esas heridas podía ser el comienzo de una fuerza mayor, un fuego que podía consumir el miedo y transformarlo en determinación. Valeria lo miró. Sus ojos eran un espejo que reflejaba la confianza y la incredulidad. Tenía claro que su apoyo era fundamental. No solo era su amiga, sino también un testimonio de su evolución. Diego, recuerda que esta pelea no solo es sobre el presente. Cada golpe cuenta, cada palabra importará en lo que te convertirás, le dijo, y en esas palabras resonaba el eco de una sabiduría que muchos tardan años en alcanzar. Con cada movimiento que hacía, comenzaba a experimentar una sensación de libertad. La rienda de su vida ya no estaba atada a sus miedos. Empezó a cuestionar la narrativa que había llevado por tanto tiempo, y se preguntó, ¿qué pasaría si mirara hacia adelante en lugar de hacia atrás? La idea lo desnudaba de inseguridades, revelando su verdadero potencial bajo un nuevo prisma. Mientras se preparaban para el enfrentamiento, observó al hombre que tenía delante. La tensión palpable entre ellos no solo consistía en una inminente colisión física, sino en la coexistencia de sus historias personales. Diego sentía cómo sus historias entrelazadas formaban una trama compleja, donde los viejos traumas estaban destinados a chocar. Pero, ¿acaso no era esa la única forma de trascender el pasado? A medida que dio otro paso hacia el centro de la sala, su corazón latía al unísono con su intención. Hoy voy a demostrar que no soy lo que los demás dicen que soy. Soy un luchador, no por la imagen que otros esperan, sino por la verdad que soy, pensó, sintiendo que cada palabra era una dirección clara hacia su destino. Las dudas aún coqueteaban en su mente, zancadillando su avance. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si fracaso otra vez? Pero entonces se reorientó, recordando las enseñanzas de Valeria. La fortaleza no brota de la ausencia de miedo, sino del acto de desafiarlo, de confrontarlo de frente. El resto del mundo se desvaneció cuando sus miradas se encontraron. En ese segundo captó que el hombre no estaba solo en ese plano físico. Compartían las cicatrices de una lucha, la marca de una búsqueda personal que ambos se habían negado a aceptar. Diego se preparó mentalmente, su voz alzada.
¿Listo para descubrir quién es realmente el fuerte aquí? Valeria asintió, sabiendo que el momento había llegado, y el hombre se enderezó, sorprendido. Había un nuevo nivel de conciencia entre los tres, la confrontación personal, la búsqueda de autenticidad y la voluntad de quebrantar los límites que cada uno había establecido para sí mismo. Mientras la tensión se acumulaba, un nuevo sentido de claridad surgió en Diego. Detrás del rugido inminente de la confrontación había una revelación crucial. No estaba solo en su viaje. Ese descubrimiento podría cambiarle la vida para siempre. Pero en medio de esa comprensión resplandeciente, la pregunta que fluyó en su mente era inminente y desafiante. ¿Estaré preparado para seguir este camino donde cada revelación puede ser un arma de doble filo? El rostro del hombre se endureció mientras se preparaba para la acción. Diego supo que la batalla que estaba por enfrentar sería solo una parte de un proceso más profundo. Nunca antes había sentido que su esencia estuviera tan viva, pero en el fondo de su ser un temor omnipresente se manifestaba en ese momento crucial. ¿Y si esta vez, en lugar de vencer a otros, debo vencerme a mí mismo? Las decisiones que se ciernen sobre él parecen un laberinto. Mientras se aproxima el clímax del enfrentamiento, la nueva realidad de su ser lo abruma. La lucha por el dominio no solo era en el plano externo, sino profundamente interna también. Y mientras esa batalla se intensificaba, la voz interior de Diego resonaba, anticipándose a lo que el futuro podría traer. La peor derrota no vendría de una caída, sería renunciar a ser quien realmente soy. En ese instante, todo estaba en juego, y el verdadero desafío por venir podría significar mucho más que simplemente enfrentar un adversario. La incertidumbre se multiplicaba, y con ella la intriga de lo que estaba por revelarse. ¿Sería capaz de aceptar la verdad que acechaba? Diego sintió cómo el aire se volvía más denso, cada latido de su corazón resonando con un ritmo de determinación. Al mirar a Valeria, con sus ojos que reflejaban una mezcla de miedo y coraje, supo que esta era la oportunidad de redefinir no solo su relación, sino también su propia identidad. Enfrentar al hombre que había interrumpido su paz no era simplemente un acto de resistencia, sino un símbolo de su evolución. A pesar de la angustia que lo envolvía, una nueva claridad emergía de entre la confusión. La revelación de que el miedo había sido su carcelero se transformaba en una llama que iluminaba el camino hacia adelante. No me dejaré arrastrar por el pasado. Hoy marcaré la diferencia, se prometió, sintiendo que cada palabra resonaba con fuerza en su interior. El hombre al otro lado de la sala cruzó sus brazos, un gesto que parecía desafiarlo tanto a él como a Valeria. ¿Y qué piensas hacer?, cuestionó con una mueca burlona. Diego, en un giro inesperado, sintió que su voz alzaba la mirada hacia un nuevo horizonte. Lo que haré es enfrentar esta verdad, no solo por ti, Valeria, sino también por mí mismo. Cada uno de nosotros tiene la historia que eligió contar. Hoy cuento la mía. Una corriente de energía recorrió la habitación. Valeria, asombrada, lo observó como si estuviera viendo surgir una nueva faceta de su ser. El hombre, sin embargo, se mostró indiferente. Las palabras son fáciles, las decisiones difíciles son las que cuentan, dijo, tratando de socavar la atmósfera renovada. Diego se empoderó de su presencia. Mis decisiones son las que definirán mi futuro, y estoy aquí para demostrar que hoy, y cada día de mi vida, elegiré construir un relato basado en la verdad y la autenticidad. Ya no tengo miedo de soltar lo que no me sirve. Las palabras fluyeron con una convicción fresca que lo sorprendió a sí mismo. En el interior, comenzó a comprender que también era él quien había perpetuado el miedo en lugar de enfrentarlo. Valeria miró a Diego con una mezcla de admiración y alivio. «Has cambiado tanto», murmuró, su voz temblando levemente. Esa pequeña afirmación la iluminó. En ese momento, ambos comenzaron a darse cuenta del poder que habían encontrado juntos. El hombre se movió con desdén, intentando interrumpir esa conexión.
¿Crees que podrás deshacerte de mí tan fácilmente? Tu pasado siempre te perseguirá. Pero cada palabra que decía ahora caía en una oscuridad que la luz de la determinación iluminaba. Diego sintió que la batalla estaba a punto de transformarse en una liberación, no solo para Valeria, sino también para él. La adrenalina corría por sus venas y con una tomada de aire profunda se enfrentó al hombre. Tu historia no tiene poder sobre mí. Esta vez seré yo quien escriba mi destino. Mi amor por Valeria y mi autoaceptación se han convertido en mi fortaleza. Al pronunciar esas palabras, el peso del resentimiento y la incertidumbre se desvanecía de él como una niebla ante el sol naciente. Valeria se acercó, tomando su mano con decisión. No lidiaré con mis sombras en soledad. La lucha siempre es más llevadera cuando hay alguien al lado. El hombre retrocedió una fracción, sabiendo que el aire se tornaba más pesado con la verdad en la sala, y eso lo hizo tambalear. Esto es nuestro momento, dijo Diego, ahora buscando la esencia de su ser. Hoy nos enfrentamos a tu pasado juntos. No renunciaremos a lo que hemos construido por un mero eco. La mirada firme y decidida de Valeria se reflejaba en sus ojos, y juntos formaban un escudo impenetrable, como si ambos supieran que el amor verdadero no solo enfrenta las sombras, sino que las lleva hacia la luz. El desafío presentaba un cambio significativo. Aquella vecindad con el pasado mostró que las decisiones que tomaban habían colaborado en la construcción de su fortaleza. Las palabras que habían compartido sobre la valentía resonaban en sus mentes, y valientes eran ahora, listos para enfrentar cualquier eventualidad. Recorriendo mentalmente cada paso dado, Diego decidió que no permitiría que el miedo los atrapara. La vulnerabilidad y el coraje se convirtieron en sus aliados más poderosos. Hoy decidimos cómo continuar. Estos momentos nos fortalecerán, anunció con una claridad que su ser abrazó al momento. Una chispa de satisfacción se encendió en su corazón. Mientras el hombre hacía un movimiento para acercarse, Diego mantuvo su mirada fiera. No caminaremos por senderos de dolor ni nostalgia. Este es nuestro nuevo comienzo. Ven, Valeria, estemos juntos en esta batalla, invitó, sintiendo que el espacio entre la lucha y el amor se borraba. Alzando la voz hacia lo que temía como un desafío mayor, se sintió invulnerable. Valeria, ahora más confiada, hizo eco de sus sentimientos, fortaleciendo el lazo que había formado entre ellos. Podían enfrentarse al presente, dejando atrás al pasado. Finalmente, en medio de una atmósfera aún cargada, Diego dio un paso al frente. Enfrentaremos al pasado y no permitiremos más divisiones. Cada lucha pasada se convertirán en escalones de una nueva plataforma donde construyamos nuestra propia historia, sentenció, sintiendo cómo su voz resonaba con firmeza. Sintió, al fin, que la autolimitación se disolvía. Con Valeria a su lado, podía mirar hacia el futuro y aceptar la transformación que había buscado. La mirada del hombre se desvaneció en la oscuridad mientras Diego y Valeria se mantenían de pie, dispuestos a conquistar un nuevo destino. Ya no había lugar para la indefensión. En cambio, se mostraron decididos a ser los arquitectos de su propia historia, finalmente listos para liberarse y triunfar. Este era el instante en que no solo aseguraron su felicidad, sino que también cimentaron la confianza que habían desarrollado juntos. La verdad comenzaba a fluir, inquebrantable e inquebrantada. El miedo se desvanecía mientras los lazos genuinos triunfaban, y la batalla interna se transformó en una acrónica celebración de transformación personal y mutualidad. Y así, de pie en medio de lo incierto, Diego y Valeria dejaron atrás sus fantasmas, listos para escribir un futuro lleno de promesas y amor, unidos en un destino valiente y nuevo. Si estás listo para embarcarte en tus propias historias de transformación, suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte más historias emotivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora y apoya el canal. Tu acción es vital para el algoritmo. Comenta tus pensamientos y teorías sobre el final. Tu voz es importante. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa conclusión. Este es el momento de actuar.
Los verdaderos fans de historias de superación saben lo crucial que es apoyar el canal. No esperen ni un segundo más para compartir.